Escuchamos la lectura de un ridículo panfleto el día de hoy redactado por una misión ilegítima creada por el otrora Grupo de Lima, cumpliendo órdenes de Washington para propiciar el cambio de régimen del gobierno legítimo de Venezuela. Que años después de su irregular imposición, este Consejo siga escuchando bufos informes de agentes políticos, deja mucho que desear y es una muestra de la errática deriva de esta institución del sistema de Naciones Unidas. Ya hemos escuchado esta pequeña introducción, la participación de Alexander Yáñez, representante de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, pero vamos a escuchar por completo qué es lo que dijo ante la ONU. Escuchemos. La práctica escucharemos en primer lugar a la delegación del país concernido. El distinguido embajador de Venezuela, tiene usted la palabra y dispone de 5 minutos. Gracias, presidente. Escuchamos la lectura de un ridículo panfleto el día de hoy redactado por una misión ilegítima creada por el otrora Grupo de Lima, cumpliendo órdenes de Washington para propiciar el cambio de régimen del gobierno legítimo de Venezuela. Que años después de su irregular imposición, este Consejo siga escuchando bufos informes de agentes políticos, deja mucho que desear y es una muestra de la errática deriva de esta institución del sistema de Naciones Unidas. Los países occidentales insisten en convertir este Consejo en un instrumento de coerción y chantaje contra los pueblos y gobiernos soberanos del sur. La redacción del informe no solo es vulgar, sino que busca imponer en las Naciones Unidas la narrativa de la derecha fascista venezolana de la cual se inspira. Esta írrita misión, sin vergüenza alguna, llama metodología a la expresión semántica motivos razonables para creer, a partir de la cual desarrolla una fábula inventada por personas inexistentes, sin nombre, sin rostro, sin identificación. El reporte es una defecio, una piratería malintencionada, hecha con saña, lo cual debe llamar la atención inmediata de este Consejo para rechazarlo. En caso contrario, estaremos claudicando al verdadero mandato de esta institución cuya credibilidad está siendo mundialmente cuestionada por la inacción ante el genocidio palestino cometido por Israel con la anuencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Señor presidente, la revolución bolivariana de Venezuela ha sido sistemáticamente agredida. Hemos denunciado una y otra vez ante este Consejo y ante la burocracia de la ONU con pruebas suficientes los intentos de magnicidio contra el presidente y otros altos funcionarios del país. Hemos consignado rigurosas evidencias sobre las tentativas de invasiones a nuestro territorio, alentadas o permitidas por Estados Unidos y confesadas por los mercenarios capturados por los organismos de seguridad del Estado. Todas estas denuncias son obviadas o invisibilizadas por la hipocresía de este sistema, pues los funcionarios que las reciben parecen preocuparse más por quienes los nombran en sus cargos que por cumplir el mandato que le hemos dado a los Estados. De esta manera propician que las víctimas sean tratadas como victimarios y los victimarios como víctimas. Es todo un despropósito y una vergüenza que permitamos que esto continúe así. Presidente, una nueva pandemia amenaza a la humanidad. El fascismo y el nazismo han renacido como perversas corrientes políticas y se esparcen al amparo de Estados Unidos, la Unión Europea y altos funcionarios del sistema internacional. Necesitan contener la realidad multipolar, imponer modelos de dominación y adueñarse de nuestros recursos naturales. Como Estado integrante del sistema de la ONU debemos denunciar esta peligrosa realidad y actuar de inmediato contra ella. No podemos validar ni permitir la complicidad entre fascistas internos y externos, violadores de los derechos de los pueblos y negadores de las instituciones democráticas. Exigimos una urgente rectificación para reencauzar la institución hacia los principios que motivaron su creación. Presidente, después del exitoso proceso electoral donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro con 52% de los votos, la derecha fascista en Venezuela intentó generar una ola de violencia para implosionar la institucionalidad a partir del desconocimiento de los resultados electorales. Emplearon bandas criminales para atacar personas, quemar y destruir instituciones públicas de salud, seguridad y educación. No fueron protestas pacíficas y la evidencia fue ampliamente mostrada a diplomáticos, ONGs, países y al propio alto comisionado de los derechos humanos, quien de manera flagrante las ignoró. Una complicidad que no debemos tolerar en este Consejo y así lo denunciamos. En 48 horas, 27 venezolanos fueron asesinados por comandos armados pagados por la extrema derecha que cometieron atroces crímenes de odio característicos del fascismo. Las víctimas en su mayoría
humildes lideresas comunitarias son inexistentes para el exquisito sistema de derechos humanos que es menos eficiente cuando se trata de los pobres. La falsa misión de determinación de hechos y su grotesca burla escrita debe ser rechazada. El deber de los Estados es asegurar un funcionamiento equilibrado de este Consejo, en ningún caso avalar agresiones a la institucionalidad y soberanía de los pueblos. Es hora de detener esta irracional politización que tanto daño hace a la defensa de los derechos humanos. Señor presidente, hemos creado por mandato constitucional el más robusto aparato de protección social del continente, del cual estamos orgullosos. Este sistema de protección pretendió ser destruido por las mal llamadas sanciones que violaron los derechos humanos de todos los venezolanos. Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea son un delito de lesa humanidad. La reelección del presidente Maduro el 28 de julio garantiza, como nos enseñó el comandante Chávez, el camino a la verdad, a la justicia y sobre todo el camino a la victoria. Muchas gracias, señor presidente. I thank you, Mr. Ambassador. Gracias, embajador. Muy bien, ya hemos escuchado a Alexander Yáñez, representante de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, quien tildó de ridículo panfleto el nuevo informe oral emitido por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que reitera las graves violaciones de derechos humanos cometidos en el país. Este consejo sigue escuchando bufos informes de agentes políticos, que es una muestra de la errática deriva de la institución del sistema de las Naciones Unidas, mencionó Yáñez durante su intervención frente al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El diplomático chavista aseguró que el documento redactado por una misión ilegítima creada por el Grupo de Lima, cumpliendo órdenes de Washington para propiciar un cambio de régimen del gobierno legítimo de Venezuela. Países occidentales insisten en convertir a este consejo en un instrumento de coerción y chantaje contra los pueblos y gobiernos soberanos del sur, mencionó. ¿Y a ustedes qué les pareció la intervención del representante de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas? ¿Cómo defendió a Nicolás Maduro ante la ONU? Los leemos en los comentarios. Somos El Búnker Digital, tu lugar seguro de información.